Este canal fue creado para personas invidentes, débiles visuales y todos los que no tienen tiempo de leer un libro, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. La resurrección del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 26. Sanaya nunca podría haber predicho el horror de la historia que Alexander estaba a punto de contar. Mi amor, murmuró, cuando él se quedó en silencio, con la garganta espesa. No tuviste elección. ¿Cómo enfrentaré a mis padres cuando despierten? Las palabras de un hijo, no de un arcángel. Me encargaron que lo cuidara. Y lo hiciste. Ella apretó sus brazos. Lo cuidaste durante un lapso interminable de tiempo, e incluso al final. No lo juzgaste a primera vista, no lo condenaste sin evidencia. Pero el crimen de Osiris no había dejado a Alexander otra opción. Los ángeles podrían no valorar a los mortales excepto por la función que brindaban cuando llegaban al momento de purgar la toxina en la sangre angelical. Pero los niños eran sagrados, independientemente de la duración futura de sus vidas. Los ángeles habían salvado a innumerables niños mortales durante milenios. Un número incluso había criado a niños mortales huérfanos. Lo único que los ángeles nunca tuvieron fue la intención de hacer daño a un niño. Osiris, dijo cuando Alexander permaneció en silencio. No te culpes. Él tomó una decisión que te dejó solo con una. Él no respondió. Él simplemente la abrazó. Este guerrero con un corazón enorme que había sido destrozado por una de las pocas personas a las que había permitido amar. ¿Cómo podía creer que el corazón era tan duro como la piedra cuando su dolor era tan potente hoy como ese día frío en la nieve? Pero un mero respiro después, ya no había tiempo para que se quedaran quietos, para que ella lo abrazara y le hiciera saber que estaba bien llorar. Alexander se puso rígido, sus siguientes palabras las de un general. Valerius me dice que hay renacidos saliendo desde la dirección de la frontera con Ea. Sanaya no hizo una pregunta, solo se movió con la velocidad de un guerrero para prepararse. Salieron volando poco después, y esta vez ella vestía prendas de cuero que le quedaban sorprendentemente bien por haber sido confeccionadas por su personal en el corto tiempo transcurrido desde su ascenso. Eran suaves, el cuero estaba bien trabajado y podía moverse con facilidad. Bien. Alexander ya le había dado suficiente información sobre los renacidos para que estuviera preparada para lo que podría ver una vez que pasaran volando la línea formada por el escuadrón que mantenía a raya a las criaturas. Extraño, pero los guerreros parecían dudar en matar. Solo estaban haciendo retroceder a los seres sin vida con golpes cercanos, pero no lo suficientemente cerca como para acabar con ellos. Entonces los vio. Alexander, son niños. Con la sangre cuajada de ácido horror, no podía dejar de mirar la atrocidad que había debajo. La fealdad de lo que Li Yuan había hecho tan horrible que superó incluso el recuerdo de los terribles crímenes de Osiris. Sí. No había sorpresa en el tono de Alexander.
Recibí la información mientras volábamos aquí. Debería habértela pasado. No importa, entendió, porque se había quedado en silencio. La noticia había sido demasiado para los recuerdos que acababan de revivir. Había necesitado tiempo para aceptar antes de haber hablado de ello. Esperaba que tal vez, agregó Alexander, su tono duro en la forma en que se ponía cuando estaba reprimiendo una emoción fuerte, pudiera salvarse. Sanaya entendió su esperanza, pero al mirar esos rostros retorcidos, esos cuerpos medio podridos, supo que no podía haber salvación para estas almas inocentes. Debemos ofrecer misericordia. Las palabras se atascaron en su garganta. Nunca en toda su existencia le había levantado la mano a un niño. Ella ha hecho esto a propósito. La voz de Alexander era de acero afilado. Ella sabe que desmoralizará a nuestras tropas el tener que sacrificar niños. ¡Qué maldad!, pensó Sanaya. Debemos ir primero, porque ambos eran generales que dirigían desde el frente. Sí. Alexander fue a moverse hacia adelante. Se detuvo con la cabeza inclinada hacia el oeste. Hay más. Duras palabras. Nidos reventados por todo mi territorio. Ha sembrado el paisaje de su malevolencia. Su mandíbula funcionó. Nea debe estar enfrentando lo mismo, y posiblemente incluso Micaela. Somos los 3 arcángeles más cercanos a Li Yuan. Ella nos quiere ocupados. Espero llegar a matarla. Los ojos de Sanaya se sentían rojos de furia. Después de esto no puedo haber más argumentos sobre interferir en el territorio de otro arcángel. Ella debe morir. Alexander asintió sombríamente y luego siguió volando. Ella le permitió hacerlo, porque este era su territorio y tenía que dar el primer golpe. Le rompería el corazón, eso lo sabía, porque Alexander no era Osiris. Su general nunca había lastimado a un niño en su vida, y así comenzaron incontables horas de horror. Se separaron en algún punto, volando con velocidad arcangélica a diferentes zonas del territorio. Antes de que lo hicieran, él le dijo a Micaela que volaría para unirse a ellos. Afortunadamente, su territorio había resultado libre de esta infestación que aplastaba a los espíritus. Sin embargo, incluso con 3 arcángeles en la mezcla, la batalla se sentía interminable. Los niños muertos recibieron falsas vidas acusándolos con ojos silenciosos mientras caían bajo su poder. Sanaya lloró más de una vez y no se avergonzó de ello. ¿No había vergüenza en llorar porque el asesinato de la inocencia? Sani, estoy aguantando, le dijo a Alexander, sabiendo exactamente por qué lo había contactado. ¿Cómo estás? Muriendo pieza por pieza, fue la respuesta pronunciada con voz cortante y marcial. Pero hay que hacerlo. Ya no están vivos, sin importar lo que Li Yuan se haya convencido a sí misma. Trató de mantener ese pensamiento en su mente durante las horas que pasó en los campos bañado en la sangre de seres que no habían tenido nada que ver con esta guerra. Ella fue lo más misericordiosa posible, usando su poder donde quiera que pudo, para que murieran de un solo golpe, convertidos en cenizas antes de que sintieran siquiera un toque de dolor. Tal acto también salvó a los guerreros que lucharon junto a ella, al menos un poco, porque había demasiados nidos
y los renacidos eran lastimosamente pequeños. Corrían en diferentes direcciones. Ellos se escondían y así los guerreros con los rostros surcados de lágrimas y los ojos en carne viva tuvieron que usar sus espadas para derribarlos. Cada golpe rompía el corazón de otro guerrero. Sanaya sabía por las miradas en blanco en muchos de sus rostros que Alexander perdería una parte de ese ejército angelical por el sueño tan pronto como terminara esta guerra. En cuanto a los vampiros, se retirarían a aislamiento, que era su versión del sueño. Eran leales y valientes de corazón, pero esto... Incluso la inquebrantable y feroz hermandad del ala de Alexander podría no superar esta prueba. Sanaya no culpó a ninguno de ellos, especialmente después de que estuvo a centímetros de un niño que parecía tan real que habría sido fácil creer que era un bebé, mortal, perdido. Atrapado en esta pesadilla, horrorizada de que eso pudiera ser cierto, miró dentro de su mente y solo escuchó un grito, de la nada, sin mente, ni un susurro de lo que los mortales llamaban un alma. No, allí estaba, un parpadeo escaso. La rabia se apoderó de ella al darse cuenta de que un pequeño fragmento de personalidad había sobrevivido, pero ese fragmento quedó atrapado dentro del horror. Su cuerpo, pudriéndose mientras esta criatura se alimentaba de seres vivos. No había forma de salvar este fragmento. Lo siento, pequeño, dijo, mientras levantaba su espada. El niño gritó y corrió hacia ella, con los ojos enrojecidos. Luego se hizo la cabeza, se separó del cuello, y ella tuvo que pasar al siguiente y al siguiente. Muchos. Una ola interminable de muerte. Mató a los niños de su territorio. La furia de Sanaya era una nube negra que se agitaba con truenos. Esa es la única forma en que podría haber creado tantos. Sí, fue la sombría respuesta de Alexander. Me habría dado cuenta si los niños mortales comenzaran a desaparecer con tanta regularidad dentro de mi propio territorio. Una pesadez terrible en sus palabras, un recordatorio de por qué era tan sensible al tema. Esta es su gente, gente a la que estaba obligada a proteger. Ese es nuestro pacto tácito con los mortales. Ella estuvo de acuerdo con él. Aunque muchos de su clase no lo harían, demasiados creían que los ángeles estaban por encima de los mortales, y eso era todo. La verdad era mucho más compleja. Los ángeles serían un abismo de locura sin los mortales. Nunca había sabido por qué, pero la toxina que se acumulaba en los cuerpos angelicales solo podía eliminarse de forma segura de una manera, convirtiendo a los mortales en vampiros. Sin embargo, sus ancestros angelicales habían hecho un buen trabajo convenciendo a los mortales de que convertirse en vampiros era un privilegio que los mortales solicitaban. Si tan solo supieran, pero eso cambiaría algo improbable, porque cualquier levantamiento mortal solo podía tener un fin, la muerte de los mortales. Pero no de esta manera, nunca de esta manera. Este acto de Li Yuan rompió la fe entre los inmortales y los mortales, en el aspecto más fundamental. Sanaya esperaba que no hubiera otro arcángel en este mundo que estuviera de acuerdo con Li Yuan,
Si lo viera, pensó mientras estaba de pie en un campo de muertos, a los que se les daba una vida terrible. Entonces los terminarían tan brutalmente como lo habían obligado a ella y a Alexander a acabar con estos niños. Incluso los ángeles tenían que descansar en algún momento. Ninguno de ellos, Alexander, Sanaya o Micaela, lo habían hecho durante un periodo de 24 horas, pero conscientes de que serían inútiles si se quemaban, regresaron como uno solo a la fortaleza más cercana de Alexander, cuando las olas de niños renacidos llegaron a un momento de calma. Eso solo es un pequeño respiro, dijo Alexander después de usar un paño húmedo para limpiar el sudor, la suciedad y otras cosas de su cara. Sanaya asintió, agradeciendo el pequeño y delgado miembro de su personal que les había llevado las toallas y tomó una para ella. Micaela hizo lo mismo antes de decir, sí, por lo que escuchamos de los otros territorios, Li Yuan planeó esto a muy largo plazo. Habrá múltiples olas. Se limpiaron la cara, pero incluso con suciedad, no podía ignorar su sorprendente belleza. Piel de un marrón suave y suntuoso, ojos de un verde llamativo, masas de cabello alborotado en ricos tonos de marrón y dorado, sus alas de un bronce reluciente y su cuerpo alto, pero con todas las curvas correctas. Incluso su ropa de cuero era exquisita, de un rojo oscuro que se amoldaba a su cuerpo. Había un ángel llamado Gabriel en mi tiempo, murmuró Sanaya, pensando en voz alta. Tu piel es 1 o 2 tonos más pálida que la de él, pero tienes una versión más femenina de su rostro. El ángel había sido hermoso, más allá de lo soportable, codiciado por muchos. Sanaya siempre lo había considerado demasiado bonito, sin ninguna ventaja, pero desde una perspectiva puramente estética. Apreciaba que fuera perfecto. Dejando caer su mano a un lado, Micaela miró a Sanaya. Mi padre desapareció después de que yo estaba bien entrada en la adultez. No sé si duerme o si está muerto. Sanaya se preguntó si estaba imaginando la pregunta en la voz de Micaela. No puedo ayudarte en eso, pero era conocido por dormir a menudo. Micaela miró a Alexander. Nunca me dijiste que conocías a mi padre. Un bocado para ella. Ah, entonces el niño tiene lo que le falta al padre. Sin reconocer el mensaje mental de Sanaya, Alexander dijo, no lo conocí. Nació en el territorio de Sanaya. Formó parte de su corte. La mínima apertura de los ojos de Micaela, el primer indicio de la mujer detrás de la máscara de belleza y poder arcangélicos. No sabía que mi padre estaba en la corte de un arcángel. Era muy bueno con los niños y siempre tenía la esperanza de tener un bebé propio, le dijo Sanaya a la otra mujer, sin aclarar que Gabriel no había estado cerca de su patio interior. Más bien, había sido parte de la multitud bonita y frívola que suavizaba los duros planos de una corte dirigida por un ex general. Me gustaba mucho. Una posición importante después de todo, ¿no es así, amante? Los que no son guerreros, pero hacen que valga la pena volver a casa, con sus dulces cantos, sus colores y su capacidad de reír.
La mirada de Alexander se desvió hacia la de ella. No lo sé, Sunny. Un tono tan agrio como un limón. Parece que me atraen las hojas desenvainadas. Ocultar su risa requirió esfuerzo, e incluso ese impulso de reír durante solo un momento en el tiempo. Te diré todo lo que recuerdo de tu padre, le prometió Sanaya a Micaela. Pero creo que por ahora debemos concentrarnos en lo que está sucediendo dentro de ese territorio y en los de los demás. Micaela inclinó la cabeza, majestuosa como una reina. Pero cuando salió al campo con Sanaya y Alexander, luchó con coraje. Sanaya pensó que había más en esta mujer de lo que podía verse en la superficie. ¿Qué noticias has tenido, Alexander? El ejército de Liyuan ha llegado al corazón del territorio de Rafael, y es una fuerza más allá de lo imaginable. Llevándolos al comando, una batalla de la fortaleza, se acercó con una gran masa de arena y expuso los hechos con una claridad brutal. Kimat recibió el siguiente información sobre sus números mientras estábamos en el campo. A estas alturas, Sanaya se había enterado de que el general en jefe, Kimat, era tecnológicamente el más hábil de los generales de Alexander, y como tal, estaba a cargo de mantener la comunicación con las cortes de los arcángeles de todo el mundo. Eso no tiene sentido. Micaela frunció el ceño. Mi jefe de espías estaba en su territorio antes de la niebla negra y no vio indicios de una fuerza de ese tamaño. Olvídate de las montañas y otros terrenos donde podrían haber escondido una trampa. Simplemente no hay lugar donde podría haber escondido a un grupo de guerreros tan grande. Estoy de acuerdo. Sanaya agarró el borde de la mesa de arena. Habría necesitado comida, agua, letrinas, viviendas mientras entrenaban. No se puede hacer. Alexander asintió. Dije lo mismo. Kimet luego me preguntó si quería el resumen completo de la pesadilla, mientras aún estábamos en el campo. Su sonrisa estaba cansada. Me decidí por uno. No hay nada que podamos hacer por New York en este momento, y quería toda nuestra atención sobre la situación en el terreno. Ya es bastante terrible. Sanaya quería erizarse por su prepotencial al hacer esa llamada, pero en verdad ella habría hecho lo mismo. A veces, incluso un general no podía manejar todo a la vez. A su lado, Micaela siseó. Sanaya esperaba la ira del arcángel más joven, pero Micaela la sorprendió de nuevo. Esa perra le ha hecho esto a más de su gente. Sostuvo la mirada de Sanaya y Alexander a su vez. Si puede hacerles esta cosa fea a sus hijos, no tiene límites morales en absoluto. Ciertamente, ninguno que le impida infectar a los adultos. Alexander la miró fijamente. ¿Estás hablando de números tan asombrosos que desafían la probabilidad? La niebla negra, dijo Sanaya, pensando en los restos de Antonicus. Su maldad vive dentro de ella. La usó de alguna manera para convertir a su gente en estas cosas que ella llama renacidos. Lo averiguaremos muy pronto. Kimet me dice que tiene imágenes en movimiento, capturadas en Nueva York. Hasta aquí
el capítulo 26 de La resurrección del arcángel. Gracias por escucharme.